Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Juan 2:1a. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Buenas noches, los saludo hoy 15 de marzo, mes de renuevo. Ha transformado el agua en vino. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Avanzaremos en la serie al tercer día. Hay vino celestial, hay vino celestial. Meditaremos en una persona inmoral. Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial. Buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí pendientes. Les voy a invitar a que estemos muy atentos a la palabra en esta noche. Continuamos nuestra serie al tercer día y hoy nos corresponde el tema una persona inmoral. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti con nuestro corazón abierto para ti. Confesamos nuestra necesidad y nuestro deseo de ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, una persona inmoral, abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 4. Y en Juan capítulo 4 vamos a considerar inicialmente los primeros 8 versículos. Dice Juan capítulo 4 versos 1 al 8. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vamos a hacer una pausa allí en esta primera parte, los primeros 8 versículos, y vamos a entrar en materia de lo que nos habla este precioso capítulo 4. Dice la palabra en el verso 3 que salió de Judea. Les recuerdo, o les digo, los que no lo saben, eso lo podemos constatar muy fácilmente en un mapa de Palestina en los tiempos del Señor, que el Señor estuvo acá habitando entre nosotros. Dice físicamente, salió de Judea. Judea queda al sur de Palestina, Galilea queda al norte. Inmediatamente al norte de Judea está Samaria. Dice el verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Tiempo atrás, muchos años atrás, cuando yo leí este pasaje y miraba el mapa de Palestina, yo decía, claro, sale de Judea a Galilea, tiene que pasar obligatoriamente por Samaria, por una cuestión geográfica, netamente geográfica. Pues quiero decirles que básicamente y elementalmente sí puede ser cierto, pero por el asunto de la dificultad de trato, o mejor, porque no hay trato entre samaritanos y judíos, entonces los judíos siempre buscan una manera de pasar al norte, de pasar a Galilea sin tener que pasar por Samaria. Así que cuando dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria, cuando Jesús tenía esa necesidad de pasar por Samaria, no era por una cuestión netamente geográfica, sino algo más profundo, algo más significativo. Ahora que hemos aprendido con el capítulo 2 de Juan, que hay unos principios, que es un principio de señales, y que todo Juan está lleno de señales, entonces tenemos que mirar que lo que hay en el versículo 4 es algo más profundo. Le era necesario pasar por Samaria, ya es en sí mismo una señal. Hay una necesidad que tiene Jesús de ir a Samaria, un poquito más adelante lo vamos a ver.
Dice el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, como lo toman los judíos, viene a ser el mediodía, teniendo en cuenta que el día como tal empieza a las 6 de la mañana. Hora sexta sería el mediodía. Dice que el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Una mujer viene al mediodía al pozo de Jacob a sacar agua. Realmente era una hora muy atípica, una hora muy inconveniente para ir a un pozo a sacar agua. Al mediodía el calor es terrible, el sol está en su plenitud y es una hora muy costosa, una hora muy complicada para sacar agua. Esta mujer, por alguna razón que todavía no hemos leído en este capítulo, prefería esa hora. Normalmente las mujeres tenían la costumbre de ir al pozo a sacar agua en horas de la tarde, cuando ya no había tanto sol, cuando el sol no estaba brillando de una manera tan intensa. Iban además en grupo. Esta mujer, según el relato dice, vino una mujer, no había un grupo, sino una mujer, vino solita y a la peor hora, al mediodía. Dice el verso 8 que los discípulos habían ido a la ciudad para a comprar de comer. Así que había un encuentro, se ha propiciado un encuentro de Jesús y esta mujer samaritana. Jesús estaba solito, la mujer estaba solita también. Vamos al siguiente bloque, el capítulo 4, verso 9 al 14. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces aquí quiero hacer una pausa para hacer notar unos detalles. Primero, Jesús llegó al pozo, después llegó la mujer. No fue la mujer primero, sino Jesús llegó primero. Aquí podemos ver una intención del Señor Jesús para encontrarse con esa mujer. Eso nos da luz de por qué el verso 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Realmente Jesús tenía una necesidad. De hecho, el Señor, terminando el verso 7, cuando le dice a la mujer, dame de beber, el Señor está expresando una necesidad. ¿Qué necesidad? Él necesita ser saciado. Jesús tiene sed. Nosotros hemos visto que en este relato de la mujer samaritana es la que está necesitada del Señor. Por supuesto que sí. De hecho, tú y yo estamos necesitados de Jesús. Toda la humanidad necesita a Jesús. Pero algo muy especial que nos muestra el capítulo 4 es que Jesús también tiene necesidad de nosotros. Jesús tenía necesidad de esta mujer samaritana. Realmente la causa por la cual era necesario que Jesús pasara por Samaria era para tener ese encuentro con la mujer samaritana. Tenía que ser un encuentro muy particular donde él pudiera decirle unas cosas a solas a la mujer. Por eso se propició de tal manera que la mujer viniera al mediodía y sola. Y Jesús hubiera mandado a los discípulos, o los discípulos habían ido a comprar de comer. Jesús ya podía hablarle a la mujer de unas cosas que más adelante vamos a considerar. Además, dice la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos. Sucedió algo terrible después de la división que hubo entre el reino de Israel, Israel del norte, Israel del sur. Eso fue, creo que más de 700 años antes del Cristo. Fueron invadidos los del reino norte, los de Samaria precisamente, por personas de Babilonia y de otros países extranjeros, y hubo una mezcla de los del reino del norte, de los de Samaria, con estas personas. Esas personas sí descienden de Jacob, como dice, como la mujer le habla acá al Señor Jesús, un poquito más adelante lo muestran. Hemos hablado que estaba ahí el pozo de Jacob, la mujer viene allí a ese pozo, ellos tenían ese pozo de referencia, se los había dado Jacob. Jacob para ellos era un padre, un patriarca. Ellos sí tenían en ese sentido sangre judía, sangre israelita, pero estaba mezclada porque habían sufrido una mezcla por la venida de muchos extranjeros a Samaria.
Los judíos lo rechazaban por eso, les decían que eran impuros, de hecho los trataban peor que impuros, les trataban como si fueran perros. No había un trato cordial entre judíos y samaritanos. La mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y no le dice que soy samaritana o soy de Samaria, sino que le dice, soy mujer samaritana. Además de samaritana, mujer. Un judío no le hablaba a otro judío y mucho menos a una mujer samaritana. Pero el Señor Jesús rompe todos esos protocolos, rompe todas esas tradiciones, rompe todos esos prejuicios raciales, religiosos, políticos, sociales, con tal de cumplir su cometido, porque Él tiene sed, Él tiene una necesidad. Era necesario pasar por Samaria precisamente para tener ese encuentro con la mujer. Y ahora que la tiene allí, no iba a detenerse por ninguno de estos prejuicios. Entonces, avanzamos, el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Note lo que el Señor le está diciendo acá. Número 1, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Quién es ese Jesús que le está pidiendo de beber? Tú le pedirías, le dice, y Él te daría agua viva. El Señor le está diciendo que no sabe, la mujer no sabe quién es el don de Dios, ni quién es el que le está diciendo, dame de beber. No sabe esas dos cosas. Si ella supiera, entonces antes ella le pediría a Él y Él le daría agua viva. La mujer, verso 11, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer estaba pensando en esa agua natural, en el agua que estaba acostumbrada a sacar del pozo. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire eso tan especial. La mujer está aferrada a ese pozo como una heredad de su padre Jacob. Está aferrada a su herencia religiosa, literalmente. Sin embargo, vamos a ver que esa mujer no tenía saciada su sed. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Para los religiosos, los más grandes son los patriarcas o los padres, los apóstoles, los profetas, los que le enseñaron esa religión determinada y no el Señor Jesús. Por eso ella desconoce quién es el don de Dios. En Romanos 6:23, quiero que vayamos un momentico a Romanos 6:23 para que miremos esta palabra. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese don de Dios que le está hablando Jesús acá es esa dádiva. Don es dádiva, regalo, que es vida eterna. Vida eterna tal como lo dice Pablo aquí en Romanos 6:23. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida eterna está en Cristo Jesús. De tal manera que lo que la mujer desconoce es quién es esa dádiva, quién es la vida eterna que está en Cristo Jesús. Si ella supiera, entonces antes le pediría a Él. Pero ella está aferrada al pozo de Jacob. Lo desafía. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ahora mire la respuesta del Señor en los versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le está mostrando acá la inutilidad de esa agua física, la inutilidad de esa agua que ha heredado de la religión, y le está mostrando el gran poder que tiene el agua viva que Él está ofreciendo. Él le dice de una manera completa, una manera vertical, en propiedad, le está diciendo el verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y yo quiero aprovechar para decirle a las personas que están viendo esta prédica ahorita en vivo, las que la van a ver luego en nuestro canal de YouTube, no nos podemos aferrar que a una congregación, que a una religión, que a una doctrina, que a una escuela. Nada de eso satisface la sed. Lo único que satisface la sed realmente es el agua viva, el don que el Señor está ofreciendo. Dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Es unas aguas
que se utilizan de fuente religiosa para satisfacer momentáneamente la sed, pero realmente no quita la sed, vuelve la persona a tener sed. Dice el verso 14, más el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que bebe esa persona, ¿qué agua? El agua viva, el agua que ofrece el Señor Jesús, se convierte en la persona en una fuente que salta para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierte en una fuente, toma un poco de agua, pero no se queda un poquito de agua, sino que se convierte en la persona en una fuente, y lo que hace la fuente es emanar, fluir el agua. Así que no va a tener agua por un momento, sino que la va a tener continuamente, la va a tener por una eternidad. Así que su sed queda completamente satisfecha. No es como las otras aguas que se toma un poquito y después la persona tiene sed. No. Esta agua que el Señor ofrece es la única agua que quita definitivamente la sed, porque se convierte en la persona en una fuente de agua que salta para vida eterna. Eso es lo que nos dice este precioso pasaje entre los versos 9 y 14. Ahora, el Señor le ha dicho a la mujer, bueno, tú no sabes cuál es el don de Dios, tampoco sabes quién es el que te dice, dame de beber. Si lo supieras, me hubieras pedido. Ahora el Señor le dice las propiedades que tiene el agua, la diferencia con el agua que ella insiste en tomar, el enfoque que ella tiene es otra agua. Y mira entonces la respuesta, la reacción de la mujer. Vamos a los versos 15 al 26. Dice verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Uy, hermanos, los que aman las almas perdidas, los que les gusta compartir el evangelio, los que les gusta compartir su testimonio, hablar de las maravillas, de las virtudes de Cristo con otras personas, sí que tienen que aprender eso. Tenemos que aprender eso. Los que predicamos tenemos que aprender lo que dice este versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor Jesús le había hablado a la mujer de una manera tan especial, tan efectiva, que la mujer ya quería lo que Jesús le estaba ofreciendo. A veces nosotros le compartimos a las personas y lo que hacemos es espantar a las personas. Las personas, uy, no me diga más. O por congraciarse, por amabilidad, por cordialidad nos dice, qué interesante, pero realmente los estamos espantando. Tengamos cuidado, pongámonos delante del Señor en oración, digámosle al Señor que nos ayude, que sea Él en nosotros el que atrae a las personas. Mire como hizo con esta mujer, ya la tenía cautivada, ya ella deseaba esa agua. Ella misma le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Que el Señor nos conceda la dicha de hablar del evangelio de tal manera que las personas digan, yo quiero eso, dígame qué tengo que hacer. Allí tenemos que llegar nosotros. Verso 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Porque la mujer aquí, ella no sabe cómo obtener esa agua. Dame esa agua para yo no tener que venir acá a sacarla. Ella se interesó por el agua viva. Y entonces la palabra dice que para disfrutar de la vida eterna, la persona tiene que arrepentirse y creer en el evangelio. Eso lo vimos el miércoles pasado con el caso de Jesús y Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer del agua y del espíritu. Agua tiene que tiene que estar relacionada con el arrepentimiento, y espíritu tiene que ver con la regeneración, con la nueva vida. Primero muere y después tiene una vida eterna. Asimismo, está la relación con arrepentirse y creer en el evangelio, que es lo que se predica básicamente, lo que predicó básicamente Juan Bautista, lo que predicó básicamente el Señor Jesús. La mujer samaritana tenía que arrepentirse y creer en el evangelio. Sin embargo, Jesús no le dice de esa manera explícita, esa manera, bueno, sí fue explícito, pero no fue de una manera chocante. Sí la confrontó, pero la confrontó con sutileza, con sabiduría, con amabilidad, con misericordia. Le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Él no le dijo, pero usted es una descarada, pecadora, usted tiene que arrepentirse y creer en el evangelio. Él le dijo de otra manera. Ella ya estaba interesada en el agua, entonces le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Porque tampoco fue al otro extremo de decirle, no importa la vida que tengas, ni siquiera me interesa, no me digas nada.
lo que tienes que hacer es tomar esta agua, yo te la voy a dar. Tampoco le dijo así. Él le dijo la verdad, pero le dijo la verdad con amor. Siempre tenemos que hablar la verdad con misericordia. El Señor nos ayude a hablar la verdad con misericordia, tal como lo está haciendo acá. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. De tal manera que el Señor, como todo lo sabe, todo lo conoce, entonces al confrontarla, él sabía, bueno, tú quieres el agua, yo quiero tu marido. Hagamos un intercambio, hagamos un trueque. Tú me das tu marido, yo te doy el agua viva. Entonces la mujer se quería escurrir, se quería salir con la más fácil. Y le dijo, pues, este ni siquiera es mi marido. Yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, es verdad, me estás diciendo la verdad, no tienes marido. Porque tuviste 5 maridos. Y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido, ni siquiera te has casado con él. Esto está mostrando esa insatisfacción de esta mujer. Esa mujer no había podido saciar con una fuente religiosa. Tampoco había podido saciar en el pecado o buscando humanamente satisfacción. Había intentado con un matrimonio, había fracasado. Intentó con el segundo, había fracasado. Tercero igual, cuarto igual, quinto igual. Y ahora está con otro que ni siquiera se ha atrevido a casarse con él. Hay una insatisfacción, pero a la vez también hay una búsqueda de satisfacción. Ella no tiró la toalla en ese sentido. Ella tiene una sed, evidentemente. Ella necesita ser saciada. Nada la ha podido saciar, ni la religión, ni las distintas relaciones que ha tenido han podido saciar. Ella tiene esa sed. Jesús tiene sed. La mujer tiene sed. Aquí el capítulo 4 de Juan nos muestra el encuentro del Señor Jesús sediento y la mujer samaritana también sedienta. Ella no había podido saciar su vida, tenía un vacío que no había podido llenar ni la religión ni las distintas relaciones que había tenido. El Señor la confronta entonces, el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Pues claro, ¿cómo se dio cuenta? No es de Samaria y ya supo, no solamente que estoy con uno con el que no me he casado, sino que ya he tenido 5 antes. Tiene que ser un profeta. Y entonces nuevamente apela a su contexto religioso. Y eso es normal. Nosotros cuando hablemos del Señor con personas tenemos que estar listos a que las personas tratan de escudarse en la religión. La religión realmente le sirve a las personas para escudarse. Tristemente, la religión que pretende acercar a las personas a Dios antes les estorba. Mire la mujer como pone estorbo, como pone tropiezo la religión continuamente. En vez de aceptar el agua viva y ya. En vez desde el principio aceptar a Jesús y ya. Pero siempre está lo religioso, lo religioso. Aquí el verso 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Inclusive una mujer pecadora, una mujer como ella, que ni siquiera las otras mujeres se atrevían a acompañarla, o mejor, ella evitaba ir con las otras mujeres. Ella no iba en grupo al pozo a sacar el agua para que no tuvieran que censurarla, para evitar esa censura, esas murmuraciones, que la miraran feo. Claro, porque era una mujer de mala reputación, una mujer inmoral realmente, como el título lo dice, una persona inmoral. A pesar de eso, ahora está hablando de adoración, una mujer inmoral hablando de adorar al Señor, hablando de la adoración, de algo tan especial. Y es que la religión es así, la religión cauteriza. Bien se dijo que la religión era el opio del pueblo, cauteriza, quita la sensibilidad, adormece, embota los sentidos. Es tan complicado que una persona que sea muy religiosa atienda la verdad del Evangelio, atienda la verdad del Señor. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que la persona disfrute plenamente, darle agua viva, y la persona aferrada a una religión que por años no le ha podido ayudar, que por años no le ha podido satisfacer, pero la persona generalmente se enreda en la religión. Pero mire lo que el Señor le contesta, verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén, ni en el monte que ella decía, allí en Samaria, ni en Jerusalén. Ya no es en un sitio.
Luego le dice en un sitio geográfico, luego le dice el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira esta frase tan especial. Hay una palabra muy especial que usa el apóstol Juan y es la hora viene. Y hay otra, ahora es. Cuando Juan dice ahora es, está marcando un momento particular, es un momento de quiebre, es un momento histórico, es un momento donde está pasando algo, está cambiando la historia en ese momento. Esas mismas palabras las podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 5, más adelante el Señor nos permitirá verlo. Capítulo 5, también en Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, recuerdo que el mismo apóstol Juan dice, ahora es. Esa palabra ahora nos está mostrando un momento. Y en este verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es. Le está diciendo la mujer samaritana, en este momento están operándose unos cambios. ¿Cuáles cambios? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Desde el Antiguo Testamento, la adoración al Padre requerían dos cosas. Requería, número uno, un sitio. Número dos, ofrenda. Siempre esas dos cosas. Sin un sitio adecuado. ¿Qué sitio? El que el Señor dijera. Y las ofrendas adecuadas, sin sitio adecuado y sin ofrendas adecuadas, no se podía adorar al Padre Celestial. Quiero que miremos esa nota en Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, verso 11. Dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. Básicamente, entonces, en dos palabras decimos, para adorar al Señor se necesita, número uno, el sitio, y número dos, las ofrendas. Acá el Señor está diciendo en el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sigue siendo como un requisito el sitio y la ofrenda, pero el sitio ha cambiado. Ya no es en este monte o en aquel monte, el sitio es en espíritu. Y la ofrenda también ha cambiado. Ahora las ofrendas básicas, 5 ofrendas básicas que tenía el pueblo de Israel, ahora se han concretado en una sola ofrenda que se llama Cristo. Y ese Cristo nosotros sabemos por la palabra, particularmente en Juan 14, vemos que el Señor es la verdad. Así que las dos cosas siguen siendo las mismas dos cosas de requisito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para adorar al Padre. ¿Cuál es? El sitio es el Espíritu, la ofrenda es el Señor Jesús. Hay que adorar al Señor, hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, nosotros ahora, para poder beber del agua, porque el Señor le está contestando esa pregunta que la mujer le ha hecho desde antes a él, y dame esa agua. Ella no sabía cómo, él le está explicando cómo. ¿Cómo hace para beber esa agua? Simplemente tienes que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Tenemos que ir a nuestro espíritu. Es un asunto espiritual, no es un asunto externo, no es un asunto del alma, no es un asunto del cuerpo, no es un asunto religioso, no es un asunto geográfico. Es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Recordemos que nadie va al Padre si no es por medio del Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. En espíritu y en verdad. Y luego la otra parte del verso 23 dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando esos verdaderos adoradores. Ahora podemos entender mejor por qué dice en el verso 4 de este capítulo, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué estaba buscando el Señor Jesús? Estaba buscando verdaderos adoradores. Estaba buscando esa mujer que se iba a convertir en una verdadera adoradora. Por eso propicia este encuentro. Y por eso algún día propició un encuentro contigo. Y si no lo ha propiciado, lo va a propiciar. Tal vez esta charla que estoy dando es parte de lo que el Señor ha propiciado para tocarte, para llamarte, para ofrecerte el agua viva, para hacerte caer en la cuenta
que estás insatisfecho, que has buscado de una u otra manera, pero no has encontrado satisfacción, el Señor te ofrece agua viva y tú te interesas en esa agua viva, entonces entrégale tu marido al Señor, entrégale lo que está estorbando, tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Señor para que puedas disfrutar de esa agua viva. ¿Y cómo activas esa agua viva? Adorando al Señor en espíritu y en verdad. Cuando adoras al Señor en espíritu y en verdad, entonces esa agua que has bebido se convierte en ti en un manantial y empieza a emanar esa agua viva que te va a satisfacer todos los días de tu vida. Verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es la única manera adecuada de adorar a Dios, porque Dios es espíritu. Solamente con nuestro espíritu y en verdad es que podemos adorar al Señor. Verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer ya se quedó en un rinconcito, el Señor ya la atrapó, ya la tenía allí. Y ella tuvo que decir: sí, bueno, definitivamente, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ya estaba listica. Solamente tenía que darse cuenta que ese era ese Cristo, que ese que estaba hablando con ella, que se había atrevido a pedirle agua, que le ofrecía el agua viva, que le explicaba que no era asunto geográfico, sino un asunto de espíritu, ese tenía que darse cuenta quién era. Verso 26, Jesús le dijo: yo soy, yo soy el que habla contigo. Por fin la mujer dijo: claro, Jesús, yo que lo trataba que tan atrevido, cómo se atreve a hablarme, y después ya se quedó en la conversación, se interesó por el agua viva, pensó que era un profeta, le habló del asunto de la adoración, el Señor le explicó y cayó en cuenta: no, Él es el Mesías en que tengo que enfocarme. Y el Señor dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer se dio cuenta que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador del mundo. Eso es lo básico, lo fundamental para que ella pueda tomar agua viva. De ahí en adelante ya supo quién era el don de Dios, ya supo quién era el que le decía: dame de beber. Ahora ella lo único que tenía que decir era: dame agua viva. Y el Señor le iba a dar agua viva. Ella creyó en el Señor. En los versículos siguientes se puede constatar que ella creyó en el Señor e inmediatamente cambió sus prioridades y fue a hablarle a otros del Señor. Se ha dado cuenta que Él era Jesús, el Salvador. Este es el precioso encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Este es otro caso, el segundo caso que nos muestra el Evangelio de Juan como ejemplo de convertir el agua en vino. El Señor aquí convierte esa muerte dada por la insatisfacción, la convierte en vida por el agua viva que le está ofreciendo. Solamente el Señor satisface. No solamente tenemos una necesidad de ser regenerados, como en el capítulo 3, como el primer ejemplo del principio de señales. Después de ser regenerados necesitamos satisfacción. Hay muchas personas que ya son creyentes, pero no están satisfechas. Tenemos que beber del agua viva para tener esa satisfacción. Ahora, me encanta que el primer ejemplo sea una persona moral y el segundo ejemplo una persona inmoral. Mire que el primer ejemplo es un hombre, el segundo ejemplo una mujer. Hombre es como fuerte, mujer es como débil. Este hombre se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba la mujer? No, ni siquiera tenía un nombre, porque era una mujer despreciada, una mujer inmoral. El hombre, Nicodemo, era judío, esta mujer samaritana. Ese contraste entre el primer y segundo ejemplo del principio de señales nos muestra que desde la persona moral, desde la mejor persona hasta la más inmoral, hasta la peor persona, si así lo queremos decir, todos necesitamos al Señor. Absolutamente todas las personas, todos los seres humanos estamos necesitados del Señor. Necesitamos que el Señor en nuestra vida cambie lo muerto en vida. Necesitamos la vida del Señor en nosotros. En ambos casos nos damos cuenta que la manera para poder tener esa bendición de la vida eterna es creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Oremos para terminar.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este precioso encuentro que tuviste con esta persona inmoral. Gracias, Señor, porque tú eres propicio para todos los seres humanos. Gracias, Señor, porque eres el único que satisface, Señor, nuestra sed. Oramos, Señor, que nos ayudes cada día a adorarte en espíritu y en verdad para provocar ese fluir de tu vida que pueda satisfacernos, Señor, y llevar esta agua viva a muchas personas. A ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.